Iniciamos con nuestro espacio de entrevistas, amables televidentes. Ya lo veíamos en el reportaje, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional tramita al momento el proyecto de ley de telecomunicaciones. En este se incorporó lo relacionado a la repartición de las utilidades del sector de las telecomunicaciones, que en un inicio había sido tratado como un proyecto de ley independiente, como reformas a la ley de telecomunicaciones vigente. Para conocer el estado del trámite de esta propuesta legislativa, nos acompaña ya la asambleísta Paola Pavón. Ella es integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Bienvenida a la televisión legislativa. Gracias, Belkis. Un saludo a toda la gente que nos mira. En efecto, hay que recordar que esta fue una propuesta planteada y debatida en la Comisión de los Trabajadores. Una propuesta que vino del Ejecutivo. Es una propuesta que vino del Ejecutivo, llegó al Consejo de Administración Legislativa, calificó a la Comisión de los Trabajadores, y la Comisión de los Trabajadores, al mirar que era un tema puntual sobre un derecho puntual de los trabajadores, en este caso de las operadoras telefónicas, señaló que no podía hacer una revisión individual de un caso particular. En ese sentido, el Consejo de Administración Legislativa envía a la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, y ahí me parece importante, Belkis, poder hacer una aclaración. La Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización viene desde hace varios meses discutiendo en este periodo la ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones es una ley que en este momento está funcionando al margen de la Constitución de Montecristi, es una ley de 1997, por lo tanto, hacer un nuevo marco normativo que regule el espectro radioeléctrico es una de las urgencias que nos hemos planteado en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. El CAL, al recibir este proyecto específico de las utilidades de los trabajadores de las operadoras telefónicas, considera que es un ámbito que tiene que ser debatido en el marco de la ley de telecomunicaciones. Recordemos, en este nuevo proyecto de ley. Así es, en este nuevo proyecto de ley. Recordemos que no se pueden tratar dos proyectos de ley con el mismo ámbito en comisiones separadas. Por lo tanto, el Consejo de Administración Legislativa remite a la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Hemos venido discutiendo durante 2 semanas en la comisión, obviamente los asambleístas de Alianza País, en coordinación con los sectores del Ejecutivo, porque parte de nuestra tarea, Belkis, y sobre todo los ciudadanos que nos miran, es lograr que la aprobación de la ley se haga de la manera más coordinada. Recordemos que el Ejecutivo es un colegislador y por lo tanto podría ejercer su derecho al veto tal como plantea la Constitución. Entonces, para evitar posibles vetos posteriores, nosotros hemos hecho un trabajo coordinado con el Ejecutivo y hemos presentado el día de hoy una propuesta a la comisión suscrita por los asambleístas de Alianza País, en donde estamos colocando una tabla que lo que haría es generar una regalía específica sobre lo que las operadoras telefónicas estarían generando como utilidades, y esto está marcado obviamente por su participación en el mercado. Y esto es importante señalar, Belkis, porque hemos cruzado no solamente la ganancia que va a recibir al final del año la operadora, sino también hemos cruzado con este elemento fundamental de su participación en el mercado, porque recordemos que en este momento tenemos 3 operadoras telefónicas en el país que están usando el espectro radioeléctrico, y las condiciones también entre las operadoras telefónicas son condiciones con mucha diferencia y obviamente en algunos casos desproporcionadas. Esta tabla precisamente expresa que las regalías se establecerían de la siguiente manera: desde el 35 al 44.99% el 1%, del 45 al 54,99% el 3%, y así sucesivamente. Exactamente. El porcentaje que usted está dando lectura es el porcentaje que tiene la operadora en el mercado. Con esos porcentajes se van marcando estos porcentajes respecto de la utilidad que en este caso las operadoras recibirían al final del año. Esta es una propuesta que nosotros hemos planteado en reemplazo al tema de las utilidades de los trabajadores, porque ¿cuál es el objetivo en este caso, Belkis? Y es importante que la ciudadanía conozca. Cuando estamos hablando de espectro radioeléctrico, estamos hablando de un recurso natural, de un sector estratégico. Cuando el Ejecutivo plantea la posibilidad de disminuir las utilidades de los trabajadores de las operadoras, lo hace pensando en un objetivo, y el objetivo es cómo este espectro radioeléctrico, este sector estratégico, este recurso natural genera en este caso, beneficio para la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Recordemos que ya lo hemos hecho en casos anteriores. Hicimos renegociación de contratos petroleros, planteamos ahí también un límite respecto a las utilidades de los trabajadores vinculados a este sector, porque creemos que si bien hay un derecho adquirido de los trabajadores, también está en discusión cómo este sector estratégico genera recursos para la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas que somos los dueños de ese sector estratégico. Por eso es importante, cuando estamos hablando
hablando de operadoras telefónicas, conocer que no estamos hablando de cualquier inversión privada. Hoy en la comisión se discutía y decía, vamos a castigar en este caso a las empresas privadas que están desarrollando y trayendo tecnología. Recordemos que esas empresas privadas están generando un importante lucro individual con un recurso que es de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Con esta tabla, entonces, de darse paso a su aprobación, quedaría sin piso la propuesta inicial de reducir del 15 al 3% de las utilidades para los trabajadores de las operadoras telefónicas. Mire, nosotros hemos dicho claramente estamos reemplazando la propuesta porque además el ámbito de discusión de la ley de telecomunicaciones es sobre telecomunicaciones, sobre espectro radioeléctrico. No es un tema puntual sobre derechos de los trabajadores. Creo que el tema de las utilidades en algún momento se discutirá en el marco del nuevo Código del Trabajo, que creo que es necesario debatirlo y ojalá podamos aprobarlo en este periodo legislativo. Esto tiene que ver sobre telecomunicaciones y por lo tanto hemos planteado esta regalía que además, Belkis, es importante decirlo, está en el marco de la Constitución. El artículo 317 de la Constitución nos habla que cuando estamos legislando sobre sectores estratégicos, sobre recursos naturales, tal como lo plantea este artículo, se pueden establecer contribuciones no tributarias. Se puede plantear, por ejemplo, la figura de la regalía y en ese marco hemos planteado esta posibilidad para que sea discutida en el seno de la comisión, sea recogido en el informe para primer debate y luego en el pleno de la Asamblea podamos discutir los 137 legisladores esta ley de telecomunicaciones que sin duda es importante para el país. Ahora bien, ustedes han recibido al interior de la comisión a representantes de los trabajadores, representantes de las operadoras telefónicas. ¿Qué es lo que ustedes han podido escuchar a manera de propuestas de parte de ellos? Mire, sin duda ellos defienden su derecho adquirido, el derecho adquirido que tienen como trabajadores. Nosotros hemos sido muy respetuosos de su postura, pero aquí yo quiero señalar, el objetivo en este caso de la Revolución Ciudadana es cómo logramos este sector estratégico, este recurso natural, genere beneficios para la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. El Ejecutivo planteó una posibilidad que podía ser la reducción, en este caso, de las utilidades. Nosotros hemos dicho, sin, en este caso, tocar utilidades, planteemos una medida que nos permita obtener los resultados que queremos, es decir, tener recursos que entren al Estado para que esto pueda luego ser redistribuido, porque hay una política de redistribución que nos interesa. Entonces, lo que hemos hecho es suplantado una propuesta, creo que cumpliendo el objetivo, que es lograr una distribución mayoritaria entre los ecuatorianos y ecuatorianas de este sector estratégico, pero sin afectar a nadie, porque también es importante decir que los porcentajes que hemos planteado en la tabla siguen siendo porcentajes irrisorios de cara a las grandes utilidades que logran las telefónicas. Miren, la entrevista en el reportaje se decía 150% de una operadora telefónica que logra ganar al final del año. O sea, es decir, estos porcentajes siguen siendo todavía mínimos y por lo tanto creo que en este caso no hay afectación para ningún sector. O sea, ¿habría un impacto de alguna manera ya en la rentabilidad final y que se vería reflejada en las utilidades, pero sería mínimo en comparación a la propuesta inicial? Claro, porque la propuesta inicial lo que buscaba es ir directamente a disminuir el porcentaje de esas utilidades. Ahora estamos diciendo sobre el monto total que logra generar, en este caso la operadora telefónica, nosotros buscamos una regalía dependiendo de su participación en el mercado. Sobre eso, sin duda va a haber una disminución en la ganancia. Habíamos hecho en el caso de Conecel. En el caso de Conecel, el reporte que tenemos es que cerró con 2.046 millones, por lo tanto es una utilidad gigantesca. Sin duda va a haber una disminución sobre eso, una disminución en el caso de la redistribución de las utilidades, pero lo que estamos logrando es, sin afectaciones individuales, puntuales, lograr recuperar también recursos importantes para la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, porque, insisto, estamos hablando de un recurso natural, estamos hablando de un sector estratégico como el espectro radioeléctrico. Ustedes han explicado esto ampliamente, sin embargo, todavía queda la duda en diversos sectores en cómo es que el Estado puede tocar de alguna manera las utilidades siendo empresas privadas, pero ustedes han reiterado que se trata de un recurso natural. Hemos insistido, es cuestión de revisar la Constitución. El espectro radioeléctrico consta como un recurso natural. El artículo 261 de la Constitución le entrega la potestad al gobierno central de poder llevar a cabo la política, la rectoría de la política en el sector de telecomunicaciones, y estamos cumpliendo en este caso en el marco de la ley planteando la propuesta. Recordemos también que este no es un tema nuevo. Nosotros hemos insistido antes de la Revolución Ciudadana. Recordará, durante 1993 los contratos que se realizaron le dejaron durante aproximadamente 15 años al Estado ecuatoriano
53 millones. Desde el 2007 que hemos planteado una renegociación en condiciones distintas, en condiciones soberanas, en condiciones de cuidar los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas, estamos recaudando casi 700 millones de dólares al año. Entonces eso significa que sigue siendo un negocio rentable, pero que ahora hay un gobierno que cuida los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas, que hay un gobierno que reconoce que es un recurso natural y al ser un recurso natural y un sector estratégico tiene que generar condiciones para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque parecería que este sector privado es un sector privado que está generando recursos y ganancias con sus posibilidades. Este no es cualquier sector, es un sector natural, están utilizando el espectro radioeléctrico, porque si podríamos hablar de otro tipo de empresa privada en donde hay capital privado, donde hay recurso privado, uno diría, bueno, se está afectando unas utilidades de unos trabajadores y de una empresa que ha puesto capital propio, capital privado, pero aquí resulta que el recurso que está generando esta importante liquidez y que está generando estos recursos es un recurso natural, que es en este caso a beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, sin duda este no es el único tema que se trata como parte del trámite del proyecto de ley, hay otros también. ¿Para cuándo ya estaría listo el informe para primer debate? Mire, nosotros hemos previsto la próxima semana ya lograr dentro de la comisión aprobar el informe para primer debate. Hay temas importantes. Recordemos que hay un cambio también en el país de cara a las telecomunicaciones, al acceso a Internet. Hoy estamos casi con un porcentaje de 1.1 teléfono celular con acceso a Internet por cada ecuatoriano. Eso significa que estamos en condiciones distintas y por lo tanto una legislación de 1997 no responde ni a la nueva Constitución ni a la realidad en la que estamos viviendo los ecuatorianos y ecuatorianas, y además que va a seguir creciendo, porque creo que uno de los grandes avances que hemos tenido en estos años de gobierno ha sido precisamente incrementar el acceso a las nuevas tecnologías, al Internet, por un gran número de ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces se está discutiendo una nueva institucionalidad también que regule la ley de telecomunicaciones, se está dilucidando lo que la Constitución habla respecto de la rectoría que tiene el gobierno central sobre la política de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico. Entonces son varios elementos y en ese marco hemos planteado esta propuesta para que haya absoluta tranquilidad en este caso de los servidores de las operadoras de telefonía, que no va a haber una afectación a sus derechos. Tal vez el tema de las utilidades tengamos que discutirlo, como le decía hace un momento, en el marco del Código del Trabajo y no de las operadoras telefónicas, sino las utilidades de todo el sector privado en manera general, porque una cosa es tener utilidades en sectores estratégicos, una cosa es tener utilidades en sectores que te generan realmente importantes relaciones económicas, y otra cosa es en sectores como por ejemplo la agricultura, en donde las condiciones son distintas. Entonces creo que en el marco de un nuevo Código del Trabajo hay que discutir el tema de las utilidades, así como también estas brechas salariales que todavía existen en las empresas privadas. Y nosotros evidentemente seguiremos el trabajo que realice la comisión en el tratamiento de este proyecto de ley. Gracias, la asambleísta Paola Pavón, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Gracias. Amigos, es momento de una primera pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más información. Esto es Nuestra Asamblea, la televisión de la Asamblea Nacional.